Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 14, en su Biblia, lo puede buscar, marcar, subrayar. Es muy importante que no pierda de vista especialmente este principio espiritual que está en la palabra de Dios. Así como Jeremías trajo una Biblia grande hoy, ¿muy bien? ¿No es tuya? Me imaginé. Puede declarar conmigo: yo creo toda la palabra de Dios. Yo quiero todas sus promesas. Y yo haré todo lo que me pida. Amén. Dios está muy interesado que este sea un año de victoria para tu vida, para la mía, para los tuyos, para los míos. Dios está interesado en que te vaya bien. Esto Dios lo revela en su palabra desde el principio. No hay ninguna oportunidad. Cuando Dios se refiere a su pueblo, siempre está pensando en cosas buenas para su pueblo. Siempre está atendiendo la necesidad, el grito de ayuda, siempre está proveyéndole lo que les hace falta y a cómo el poquito. Y dice Romanos 8:14, un texto que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Roma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, podemos decir que los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Y de paso les adelanto que no se hagan problema, que ya bastante del principio que quería compartir, lo compartí en el tiempo de la ofrenda. ¿Sí? O sea que llevamos ganando la mitad, por lo menos un tercio del mensaje. Pero así como yo me sentía feliz cuando iba el sábado pasado, les conté, no sé si ya ha pasado el otro, con mi camiseta de lycra color roja, mi pantalón azul, mis medias rojas con el vivo azul acá arriba, y mis botines sacachispa, botitas negras con la pelota blanca acá al costado, ¿sí? Tapones rectangulares. Pedro, ¿vos te acuerdas de los sacachispa? Que tenían tapones rectangulares. ¿Viste? Ahora sacan los botines nuevos todos con tapones rectangulares. Se creen que descubrieron la pólvora. ¿Sí? ¿Vos tenías sacachispa? Sí. Yo también. ¿Sí? La gente que juega bien usaba sacachispa. Entonces, cuando mi papá me daba la mano y yo me dejaba llevar por él, y íbamos al club, saltábamos zanjón, entrábamos a veces por intermedio del alambre del cuerpo, porque estaba cerrada la parte atlética del club. Nosotros vivíamos a una cuadra de la parte de atletismo del club Mitre de Pérez. Entonces, si él me decía por acá, yo iba por ahí. Donde él me dijera que saltaba, yo saltaba. Me decía agachar la cabeza, sí, y yo era cabezón, quiero decir que hacía un gran esfuerzo, pero lo obedecía. Porque la obediencia a veces demanda esfuerzo, y lo que recién le decía, a veces nos quedamos solo con el esfuerzo de que obedecerle esto es tan difícil, Señor. Pero si vos pudieras ver lo que hay detrás de la obediencia, si vos te dejaras guiar, si le dieras el control remoto de tu vida al Espíritu Santo, te darías cuenta que tu vida cambiaría del día a la noche, mejor dicho, de la noche al día. Porque cada vez que nosotros queremos tomar el control de nuestras vidas y no tenemos en cuenta a Dios, nos volvemos como la gente sin Dios. Peor todavía, porque sabiendo la salida y la solución para nuestros problemas, nos golpeamos, cuando estamos todos ensangrentados. Estoy hablando en sentido figurado, espiritual. Cuando estamos todos golpeados y machucados, ahí nos acordamos: es cierto que el pastor me dijo que tenía que orar. No es pastor. La palabra de Dios dice que los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Entonces tenés que ser un buen hijo y pedirle consejo a papá. Dejarte guiar por papá. El Espíritu Santo, ustedes saben que es Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien te hable del Espíritu Santo, te está hablando de Dios. Cuando alguien te hable de Jesús, te está hablando de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, tiene que estar claro también por estos tiempos que son tan complicados, donde hay tantas sectas anticristianas dando vuelta. ¿Sí? Porque aunque usan un libro parecido al nuestro, color negro, y dice la traducción del Nuevo Mundo, en la tapa no dice la Santa Biblia, dice la traducción del Nuevo Mundo, no le prestes atención. ¿Sí? Hablarle del Espíritu Santo como Dios y hablarle de Jesucristo como Dios, y vas a ver que nunca van a llegar a un acuerdo, porque no creen ni los mormones ni los testigos de Jehová.
que Jesucristo sea Dios y que el Espíritu Santo sea Dios. Entonces, los que son guiados por papá, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, no son guiados por Dios, por lo tanto, se pierden. Se lastiman. Se equivocan de camino. Hacen malos negocios. Toman malas decisiones. Se casan con la mujer equivocada o se casan con el hombre equivocado. No pueden ver lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Y le hago la lista. Toda esta lista está sacada del mismo libro de Romanos. Se equivocan. Y no es que nosotros nos equivoquemos menos, no. Los que se equivocan menos no son los evangélicos ni los cristianos. Los que se equivocan menos, ¿quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque ahí el cartel no te sirve. Cuando tenés un problema, cuando se te armó un lío bárbaro, cuando alguien vino y te metió en un problema que vos decís, ¿cómo salgo de esta? Ahí, el ser guiado por el Espíritu de Dios es la garantía de que vas a salir. Hay veces que ni amigos te pueden ayudar, hay veces que ni apellidos te pueden ayudar, hay veces que ni siquiera ni los hermanos en Cristo te pueden ayudar. Por eso, ¿qué significa ser guiado? Me gusta la traducción que tienen los jóvenes, ahí Emmanuel tiene una traducción en lenguaje actual, dice todos los que viven, como dice el versículo 14, en obediencia. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque lo que el traductor en el lenguaje actual ve que significa ser guiado por el Espíritu de Dios es exactamente lo mismo a ser obedientes a la voz de Dios. ¿Qué significa ser guiado? ¿Alguna vez alguien fue a algún viaje de turismo y fue a una excursión guiada? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien fue a una excursión guiada que sea el zoológico? ¿Sí? Yo fui, a mí me gustó, me voy de viaje y me gusta ir a ver suegra, me fui a un zoológico y la vi todas juntas. Bueno, perdón, la suegra es presente, pero estoy hablando de la mía, nada más. Entonces, cuando vos vas en un grupo guiado, ¿qué es lo que pasa? Vas atrás del guía y te parás y te cuenta y te dice esto y vos, ¿qué decís? Estás atrás y decís, oh, ¿no? ¿Cómo decir? Oh, ¿sí? Y acá está la víbora, porque me viene la suegra de la memoria. Acá está el serpentario. Y esta tiene un veneno mortal y qué sé yo. ¿Ustedes? Oh. El Espíritu Santo de Dios quiere tener una relación de amistad con nosotros, pero además es nuestro Padre, porque dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y como buen padre te vas a ver guiado, te vas a ver enseñar, te va a llevar por la vida como quien camina por un zoológico, ¿sí? Salvando las grandes diferencias, o lo atractivo de ir por un zoológico, o lo aventurero de ir caminando por la vida, te va a saber explicar lo que no entiendas. Y lo que no debas saber no te lo va a decir. Porque hay cosas que Jesús a sus discípulos le dijo, miren, esto no se los digo, porque yo ahora en esta condición ni siquiera lo sé. Solamente el Padre en su sola potestad, porque Jesús se desvistió de Dios para como hombre caminar por la tierra y cumplir con toda la ley de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, se despojó. ¿Sí? No tomó el hecho de ser Dios como algo a que agarrarse para pasar por las pruebas. Entonces cuando los discípulos decían, ¿pero cuándo vendrá el fin? Bueno, no, solamente el Padre en su sola potestad lo sabe y no se lo voy a decir. Si lo supiera no se lo digo. Ni por 5 pesos al final de la red. Entonces, dejate guiar por el Espíritu de Dios y sé obediente a la guía del Espíritu. Porque lo que pasa, hágame con la cabeza así, a ver si yo estoy hablando a otra, porque por ahí Dios me dio un mensaje y no era para esta iglesia, era para, como tengo que predicar el 1 o 2 de mayo, no sé dónde tengo que predicar en Buenos Aires, ya que me voy de paseo con los piones, capaz que me la dio para manantial, no es para acá. Pero ¿no te ha pasado que Dios te dijo, esto lo tenés que hacer así, esto que estás haciendo lo tenés que cambiar y ahora empezar a hacerlo así? Y vos le dijiste, Señor, sí, Señor, lo voy a hacer porque me doy cuenta que tengo que cambiar, y después que te secaste las lágrimas, seguiste haciendo lo mismo que estabas haciendo y te equivocás. ¿Te pasó o no te pasó? Ah, no, porque pensé que era yo solo. Dios es bueno
y es un buen padre. Claro, de vez en cuando viene un mal poco, ¿sí? Claro, así que Dios golpea, no, Dios corrige, porque dice la Biblia que si el que no es corregido por Dios es como si fuera un guachito, que no tuviera padre, porque Dios al que ama, corrige. Es más, la versión que a mí me gusta es Dios al que ama, castiga. Y los castigos de Dios no son muy recomendables, pero le aseguro que el fruto de un castigo de Dios vale más que el oro y la plata de todo el mundo. Cuando Dios te corrige en algo, lo aprendes y lo aprendes para siempre. Si no, pregúntale a Jonás, que se lo tuvo que tragar un gran pez y después lo tuvo que vomitar. Y Jonás entendió el mensaje clarito. No fue nadie con un megáfono adentro del pez, así le abrió la boca y le dijo: Jonás, arrepiéntete. No. Cuando el pez lo vomitó, se arrodilló y dijo: Señor, ¿dónde tenía que ir? A Nínive, sí, a Nínive, a Nínive. A cualquier lugar voy. Porque no quería predicar, porque creía que la gente esa no se iba a convertir. Y saben, en el fondo del corazón, él decía: ¿para qué voy a predicar si después se van a arrepentir y Dios lo va a perdonar? Mira el corazón de loco que tenía Jonás. Entonces, la obediencia trae una consecuencia espectacular para tu vida y para mi vida. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Otra pregunta: ¿por qué necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo? Dice el versículo 5 de Romanos 8. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Estamos en un tiempo donde algunos sociólogos, los que estudian la conducta de las personas y de los grupos de personas, dicen que estamos en la era de la imagen, o sea, la era tecnológica y la era de la imagen. Todo lo que pasa por nuestros ojos pareciera que después termina determinando nuestra conducta. Y tal es así que yo creo que Jesús sabía del impacto que iba a tener la pornografía en este tiempo, porque Jesús sabe todas las cosas. Y por algo le enseñó a los hombres de su época y de su generación, ¿sí?, que ustedes escucharon que no había que adulterar por esto y por aquello. Dice, yo les digo, el que miren cómo Jesús sabía que los hombres íbamos a tener problemas con los ojos y con la pornografía y con el internet y los telefonitos en cualquier lugar del planeta. En cualquier lugar tenemos una pantallita, ¿sí?, con una muñeca travesti, esas cosas que pasan algunos jóvenes paganos que veo por internet. No se ríen. Entonces, en cualquier lugar tiene una pantallita para pecar. Jesús dijo: el que mire a una mujer con intenciones de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? No sé. El que lo tenga que recibir, que lo reciba. Porque si somos controlados por los deseos de la carne, vamos a terminar donde terminan todos los caminos de la carne. ¿Saben dónde? Muerte. La carne se muere. Sí, evidentemente, ayer despedí a un amigo que partió con el Señor, un siervo de Dios que estaba a cargo de la escuela de oficio en Santuario de Fe, un hombre que conoció al Señor desde muy pequeño y que siempre sirvió al Señor, siempre sirvió al Señor. Él, su esposa, hace algunos años adoptaron a una nena porque no podían tener un hijo, así que tomaron el desafío de adoptar a una criatura y lucharon con esta nena porque no se adaptaba a su nueva familia. Y personas que lucharon por hacer el bien siempre, siempre. Pero a pesar de ello, llegó el momento donde él tuvo que partir con el Señor. La muerte de un cristiano está dentro de los propósitos de Dios. Usted nunca se aflija. Cuando un cristiano parte, era porque estaba establecido que así fuera. ¿Sí? Cuando un cristiano parte, ¿sí?, es porque Dios lo estableció así. Y Dios sabe por qué Dios lo necesitaba ya, o Dios necesitaba que nosotros tomáramos el tiempo que pasó junto con nosotros como inspiración. Hay un montón de cosas que tienen que ver, y eso Dios se encarga en el tiempo de consolación de dárselo al corazón y a la mente del que necesita descubrirlo. Pero este siervo partió con el Señor y porque su carne no resistió el impacto de un accidente, porque la carne sí muere.
pero su espíritu y su alma están vivos para siempre. Como todos los creyentes, familiares, amigos y queridos que conocemos que partieron con el Señor. Eso es eterno. Entonces, este pasaje va un poquito más allá de lo que vos y yo podemos pensar en la consecuencia de la obediencia o la desobediencia. Porque para los que viven sin controlar sus malos deseos, la Biblia dice que están todo el tiempo pensando en hacer lo malo. Y te va a ir mal. Si pensás en hacer lo malo, te va a ir mal. Hay gente que a veces no, pastor, pero yo no soy malo, no tengo maldad. Por ahí no hace falta tener tanta maldad como un asesino en la calle, o como un esposo o padre golpeador, o como una persona violenta. Pero si sos, por ejemplo, una persona ventajera, y en tu trabajo siempre estás queriendo sacarle ventaja a todo el mundo, y no importa hagas lo que hagas, si tenés que pisar la cabeza a un compañero de trabajo, o si tenés que hacer una jugadita por atrás, ¿sí? O sos un deportista, ya que tenemos jóvenes deportistas, jugás al fútbol y sos desleal para jugar, ¿sí? Estás pensando, a este lo voy a agarrar de atrás, lo voy a levantar como nunca lo levanté en mi vida, porque ayer me dijo que yo era medio tronco, o sea, por una pavada. Entonces, no hace falta ser tan dañino como para pensar mal. Quiero decirte que si no dejas controlar tus deseos de la carne, vas a tener siempre en tu mente el pensamiento de la maldad. Porque alguno dice, ¿cómo puedo estar pensando esto? ¿Cómo puedo pensar en estas cosas? Y a veces vos te encontrás con un cristiano que te cuenta y te habla y dice, ¿cómo esa persona puede estar pensando esto? Sí, porque no está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Entonces piensa lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que decía el Espíritu, lo que decía Dios, que es bueno. Eso es más obvio, ¿sí? Que no sé, que si entraran más cosas en la selección y hicieran un gol, eso es obvio. Las cosas obvias son las cosas que tienen que pasar, que van a pasar, que son fáciles que pasen, ¿no? Entonces, si somos de los primeros, de los que no nos dejamos controlar, y escuche la gran diferencia, porque estamos en la recta final. Si somos de los que no obedecen, de los que no se dejan controlar, si somos de los que se resisten al control del Espíritu Santo y que quieren controlar su vida y hacer lo que quieren siempre, vamos a quedar, según lo que dice Romanos, separados de Dios. ¿Por qué? Porque el que piensa lo malo, hace lo malo. ¿Sí? Decilo en voz alta, el que piensa lo malo, hace lo malo. Y hacer lo malo es pecar. Y el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que los que buscan satisfacer los deseos de la carne viven separados de Dios. Entonces, cuando viene el tiempo malo, difícil, de angustia, de auxilio, de socorro, tienen que gritar y gritar y gritar y correr mucho y cansarse para encontrarse con Dios, como si la presencia de Dios estuviera muy lejos. No. Ellos se fueron lejos de la presencia de Dios. Cuando yo pienso lo malo y hago lo malo, yo me separo de Dios. Vivo separado de Dios. No es que Dios se separa de mí, yo me separo de Dios. Es mi pecado el que me aleja de la presencia de Dios. Fue Jonás el que cerró su corazón y pagó un pasaje para irse a la otra punta de donde Dios lo estaba mandando. Dios le dijo, quiero que vayas para Nínive. Él fue a buscar un barco y dijo, quiero un barco que vaya, Nínive es para allá, un barco que vaya para allá. Y así hacemos nosotros cuando desobedecemos a Dios. Dice que si somos de los dos, de los segundos, los que obedecemos, los que nos dejamos guiar por el Espíritu, tendremos vida eterna y paz. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna y paz? ¿Cuántos lo saben? Tienen la seguridad. ¿Y no saben por qué tenemos esta seguridad? No porque alguien nos enseñó en una clasecita de la escuela bíblica, o porque alguna vez alguien me dijo levantar la mano en la iglesia y vas a tener vida eterna. No, es porque nuestro espíritu ya recibió testimonio del Espíritu de Dios, que somos sus hijos y que tenemos vida eterna y que tenemos paz. ¿Cómo sabes que tenés paz? Porque has pasado por un montón de cosas que si alguien que no tuviera a Jesús en el corazón como vos lo tenés, no lo hubiera soportado. Pero Dios te mantiene firme allí, buscándolo. Y yo te animo a que no bajes los brazos, a que sigas buscando la guía del Espíritu para tu vida. Si somos de los primeros, de los rebeldes, de los que no se dejan, dice Romanos, el mismo pasaje que leímos, que somos enemigos de Dios. Pero si somos de los segundos, de los que nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, somos amigos de Jesús. Mirá lo que dice Romanos para los desobedientes. Dice que no quieren hacer lo bueno, ni pueden hacer lo bueno. Qué difícil, ¿no? A veces uno quiere que alguien que no conoce a Dios
actúe de una forma diferente. Dice, ¿cómo puede ser esta persona tan mala? ¿Cómo puede ser? Es que no puede ser bueno, no puede, porque no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. No puede. Hasta que no entregue su vida a Dios y se deje gobernar y el Espíritu Santo venga a su vida, no quiere y no puede. Para los que toman nota, ¿sí? Capítulo 8, que estamos leyendo, versículo 7. Entonces vamos al centro para terminar. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este es el centro. El centro es que los que son guiados son hijos de Dios. Los que son guiados tienen a Dios como papá. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar acerca de esto. Pero si tomamos conciencia ahora lo que significa que Dios sea nuestro Padre, todo cambiaría, todo. Vas a buscar trabajo, entras a la oficina, te sentás, la entrevista, datos personales, ¿sí? Acá los tienen, le entregan el currículum. Hábleme de su padre. Oh, mi padre creó los cielos y la tierra. Oh. Porque el que es consciente que Dios es su padre, lo lleva hasta la entrevista de trabajo. Te vas a probar un equipo de fútbol. Jugás más o menos bien ya. Hiciste una jugada, llamaste la atención y el técnico dice, che, ¿quién es aquel que está allá? No sé, dice, ¿quién es el padre? No sé, dice que es hijo de Dios. Ah, llamalo, porque más vale tenerlo a Dios en otro lado y no en contra. Ahora, eso, el tener consciente a Dios en tu vida, para que los demás hablen de vos, está bien. Pero lo más importante es lo que produce el saber que Dios es tu Padre en tu corazón. Lo más importante no es lo que los demás piensen de vos si vos le decís que sos hijo de Dios. Lo más importante es lo que pasa en tu corazón. Cuando vos te levantás a la mañana y decís, se levantó un hijo de Dios, una hija de Dios. No me falta nada. Dios es dueño de todo y no me falta nada. Y abrís la heladera y entonces te ataca la fe, o no te ataca la fe, ¿no? Yo abrí la heladera de los jóvenes acá recién, estaba impecable, porque la limpió Sisi y Teresa el jueves. ¿Cuándo vinieron, Tere, a limpiar? El lunes estábamos limpiando el templo y la vi a Sisi y a Tere de la heladerita de acá atrás, sacaron 6 bolsas de consorcio de basura. No, mentira, un poquito de... La abrí, vacía estaba. Vacía. Bueno, después lo vi al Dani y traje unas bolsas. Gracias a Dios que llegaron unas bolsas. Digo, si no, pobre los jóvenes no me comen los dedos. Pero bueno. Pero vos abrís la heladera y te ataca la fe. Como si de tu heladera dependiera la realidad de que Dios es tu Padre y que no se va a encargar de darte lo que te hace falta. Te dan un pronóstico que no esperabas. No te renuevan un contrato. O no te eligen. No soy el último cuando hacen pan y queso. Eso es lo peor que te puede pasar. Cuando hacen pan y queso y empiezan a elegir a todo y quedaste vos y Homero Simpson, ¿viste? Y cuando escuchás Homero, ¡ay, te querés matar! Pero no depende lo que los demás piensan de vos, el resultado de saber que sos hijo de Dios. Lo más importante de eso es lo que pasa en tu corazón. Porque tu corazón se afirma de tal manera que no hay heladera vacía que lo pueda pichonar. No hay nada que te pase en tu vida que pueda cambiar la realidad de que Dios es tu Padre. Cualquier lugar donde vayas podés ir seguro porque papá te acompaña. Yo cuando salgo con Dios, a la mañana me siento como cuando era chiquito y mi viejo me llevaba al Club Mitre. Puedo saltar charcos de barro de 6 metros. Claro, los charcos eran así chiquitos, pero como mi viejo me levantaba así, me hacía volar, yo pensé que volaba como 1,5 cuadras. Con Dios pasa igual, pero multiplícalo por millones, porque podés salir a la vida y entonces vivirla de otra manera. No es cómo reaccionan los demás lo que más debe importarte, sino es cómo tu corazón se afirma cada vez que vos aseguras esta verdad en tu vida. Si sos guiado por el Espíritu Santo de Dios, sos hijo de Dios, eso significa que Dios es tu papá y que no hay nadie que pueda hacerte frente sin que tu Padre te defienda.